Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. No está de más que le repita lo que ayer le dije y que en otras ocasiones he dicho en relación con rascar un poco a la nota, cuestionar cifras o gráficas para poder llegar, si esto fuere posible, a una conclusión más allá de lo que el mismo documento del cual le voy a hablar en un momento nos dice. Seguramente usted conoce este refrán que dice: mal empieza la semana aquel al que van a ahorcar en lunes. Este dicho, que algunos se burlarán, pero yo pienso que encierra mucho de la sabiduría popular, podría aplicarse a nuestro país en este momento. El día de hoy el INEGI, como hace mensualmente en coordinación con Banco de México, como hace los primeros días del mes siguiente a los datos que se presentan, entrega al público interesado un conjunto de 3 documentos que dan un buen panorama del comportamiento de la economía tanto en los últimos 3 años y puede uno inferir el comportamiento en algunas áreas, de una manera muy general si quiere usted, pero puede uno inferir el comportamiento para los próximos 12 meses de la economía en su conjunto. Desde 2 perspectivas: la primera, del consumidor, en un indicador que se llama el índice de confianza del consumidor, y el otro, o los otros 2, uno es el índice de pedidos manufactureros y el índice de confianza del productor. Con estos 3 documentos, el Banco de México y el INEGI prestan un gran servicio a todos aquellos interesados en conocer, como dije, el desempeño de la economía y las perspectivas con un buen porcentaje de seguridad o de exactitud para los próximos 12 meses. ¿Por qué le comento esto y hago esta introducción de aquel al que van a ahorcar el lunes y que empieza mal la semana? Porque el país, de acuerdo al contenido de estos documentos, el cual, créame, no es nuevo, se ha venido presentando al menos en los últimos 4 o 5 meses, casi en las mismas, en la misma línea, la misma tendencia. Si nos atenemos a las cifras y la tendencia que muestran en estos 3 documentos que le comenté, las cosas en el 2014, o al menos en el primer semestre de este 2014, van a estar muy difíciles. El primero de los 3 documentos que quiero comentar con usted, y quizá el más importante, es el índice de confianza del consumidor. Este documento trae un cálculo general y luego trae 5 apartados muy interesantes que miden la opinión del consumidor respecto a la situación del país en los últimos 12 meses y luego la situación que él espera tendrá la economía para los próximos 12 meses. Es decir, le pregunta qué piensa de lo que ha pasado en los últimos 12 meses y qué piensa usted que pasará en lo que se refiere al comportamiento de la economía en los próximos 12 meses. Y luego baja al orden familiar. ¿Cómo le ha ido a la familia en los últimos 12 meses y cómo espera usted que le vaya en los próximos 12 meses? De tal manera que, antes de que le comente del 5.º indicador o del 5.º factor, de tal manera que el consumidor opina en este documento, que evidentemente es una encuesta, opina sobre 24 meses, un periodo de 24 meses, 12 hacia atrás y 12 hacia adelante. Y el 5.º factor, que quizá para muchos puede carecer de importancia, pero para aquellos que siguen de manera sistemática la economía mexicana, es muy importante. Se le pregunta al encuestado cuáles son las posibilidades de que algún miembro de la familia o la familia adquiera en el futuro, en los próximos 12 meses, un electrodoméstico. Entre estos están lavadora, secadora, etcétera, lo que se conoce genéricamente como electrodomésticos. Y aquí es donde viene la mala noticia para aquel que van a colgar el lunes y en consecuencia empieza mal la semana. Los 5 factores y también el índice general de confianza del consumidor
nos hablan de una caída franca en la confianza del consumidor respecto al futuro de la economía en los próximos 12 meses, a la situación de su familia para los 12 meses y para la posibilidad de adquirir un electrodoméstico en los próximos 12 meses. Asimismo, su visión o su percepción del comportamiento de la economía en los 12 meses pasados es mala, cae el índice, tanto para la economía en su conjunto como para la familia. ¿Qué nos dice esto si rascamos un poquito, si cuestionamos o tratamos de ir un poco más allá de la gráfica o de las cifras? Estamos hablando ya de un año completo de una nueva administración que llegó con un ánimo reformador, el cual se concretó en algunas reformas, muchas de ellas constitucionales. Algunas ya se completaron, ya tienen legislación secundaria, pero las fundamentales no, como es el caso de la energética y de telecomunicaciones, y en aquella que ya se completó el proceso legislativo, pues cuenta ya con la legislación secundaria, que es la educativa. Los de la CENTE, la CETEG y demás grupos similares han hecho cera y pabilo de la reforma educativa. De tal manera que esta situación que se ve en la economía la percibe el consumidor. Ahora, ¿por qué es interesante esto que nos está arrojando este documento, el índice de confianza del consumidor? Porque no obstante la campaña de publicidad que ha hecho el nuevo gobierno, no ha penetrado en la visión del consumidor. El consumidor o no se ha dejado convencer, o los elementos que han ido en este mensaje gubernamental no han sido lo suficientemente claros, o él, al cotejarlos con la realidad que enfrenta, no los considera verídicos. Pero el resultado, ¿cuál es? De que el consumidor ha perdido en este año la confianza tanto en el desempeño de la economía en los 12 meses pasados, como en lo que espera para los próximos 12, tanto para la economía en su conjunto, como para su familia en lo personal. ¿Qué se puede decir más, ya si dejamos la parte del consumidor? Si vamos al productor, los 5 factores que mide también el documento respectivo, que es índice de confianza del productor, también van a la baja. Y lo peligroso de estos 2 índices, cuando uno revisa los datos que entrega el INEGI en los cuadros que acompañan al texto, es que esta situación de pérdida de confianza o de caída en la confianza, tanto del consumidor como del productor, es una constante, al menos en los últimos 5 o 6 meses. Es decir, no es algo nuevo esto, no es algo que pasó en diciembre o con la llegada de la CENTE, no. Evidentemente hay causas profundas por las cuales tanto el consumidor como el productor ven las cosas complicadas, por ponerlo de alguna manera. Esto no puede llevarnos a otra conclusión que no sea la que le mencioné hace unos momentos. La promoción del gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto no ha podido convencer al ciudadano, al agente económico privado, de las bondades de la visión que pretende concretar. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? En una economía abierta, el consumo privado representa las 2/3 partes de la economía, para ponerlo fácil de entender. Y si el consumidor y los agentes económicos privados ven el futuro negro o gris oscuro, o gris subido, dirían coloquialmente, pues estamos ante un problema. ¿Quiénes serían los responsables? ¿Algunos secretarios de Estado? Puede ser, pero también puede ser una situación general, una situación que en su conjunto no ha satisfecho al ciudadano y al agente económico privado. Dicho más claramente, no le creen al gobierno en sus planteamientos generales en relación con el mejoramiento de la economía. Y esto se agrava por algo que comentamos aquí hace 2 días, creo que el lunes lo comentamos aquí.
Cuando un funcionario de la Secretaría de Hacienda nos habla de las bondades de estas reformas y habla que se verán las mismas, las bondades, a partir del año 2015, pues dice uno, espérame, yo quisiera llegar vivo al 2015. Yo estoy enfrentando una situación en el 2018. Al menos el primer semestre de este año va a ser sumamente complicado. Ya incluso hay una consultoría que habla de que el crecimiento del producto para el 2014 rondará la vecindad del 2.4%. Muchos ya hablan de que en el año 2013 ni siquiera se pudo obtener el 1.3 que planteó en el último ajuste a la baja la Secretaría de Hacienda y probablemente esté en el 1.2%. ¿Qué significan particularmente el primero de los datos? Que la economía en el 2014, en este año, no va a crecer al 3.9 como es el pronóstico oficial. Y eso nos habla de que tendrá que haber otros ajustes en el pronóstico del Producto Interno Bruto para el 2014, casi siempre a la baja. ¿Y dónde quedan los planteamientos del subsecretario Mesmacher, donde hablaba de una cosa positiva, cercana o quizá por encima del 4%? Quedaron en palabras, porque la percepción, de acuerdo con el contenido de los documentos que le comenté, y que usted puede consultar en la página del INEGI con absoluta libertad, y son unas gráficas sumamente ilustrativas. ¿Dónde quedaron esas palabras? En el aire. Las palabras se las lleva el viento, pero el consumidor y el agente económico se guía por hechos, por cuestiones concretas. Y cuando empiece él a ver este primer mes o este primer trimestre elevación en los precios, no creación de empleo de acuerdo a como se espera, es muy probable que el índice de confianza del consumidor caiga todavía más y eso generará una situación todavía más complicada para millones y millones de mexicanos este difícil 2014. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel y en Excelsior TV y lo espero mañana donde posiblemente comentaremos acerca de esta reunión de cónsules y embajadores.